Entrega del cuarto piso. Nunca he sido alguien que crea en estas cosas sobrenaturales. Yo siempre fui más del tipo, debe haber alguna explicación. Incluso cuando mis colegas contaban historias de lugares embrujados o entregas extrañas. Pero lo que me pasó esa noche fue diferente. No es como si hubiera visto un fantasma con una vela en la mano o algo así de una película. Fue algo sutil, pero tan perturbador, que hasta el día de hoy me pregunto si todo fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, excepto que hay detalles que simplemente no encajan con ninguna explicación lógica. Fue un parto normal, como cualquier otro, pero se convirtió en la noche más extraña de mi vida. Era casi medianoche cuando llegó el último pedido del día. Yo ya estaba cansado y quería irme a casa, pero acepté porque estaba cerca y sería rápido. La dirección era un edificio antiguo en una calle un tanto olvidada de la ciudad. Había pasado por allí antes, pero nunca me había fijado realmente. Al aparcar la moto, noté que el espacio parecía más oscuro de lo normal, incluso con las farolas encendidas. El edificio tenía una atmósfera extraña, esas fachadas antiguas, ventanas altas, y parecía un poco abandonado. Lo más extraño fue que, a pesar de ser un edificio residencial, no vi ninguna luz encendida en las ventanas, solo una, allí mismo, en el cuarto piso, el del apartamento que debía entregar. Mientras subía las escaleras, el silencio en el edificio era casi opresivo. El pasillo del cuarto piso estaba oscuro, tenuemente iluminado por una lámpara tenue que apenas lograba iluminar el camino. La puerta del apartamento estaba entreabierta, y aunque me sentía como si me estuvieran observando, empujé la puerta lentamente para abrirla. No había nadie dentro, pero la poca luz me inquietaba. Miré a mi alrededor y noté que el lugar parecía haber sido decorado hacía décadas. Muebles viejos, olor a moho y polvo en el aire. Pero lo que me llamó la atención fue el celular en mi mano que vibró con un mensaje. El mensaje simplemente decía, entra. Sin pensarlo mucho, fui más adentro, a pesar de toda la sensación de incomodidad que me invadía. Fue entonces cuando escuché mi nombre. No dije nada, así que la única explicación sería que alguien dentro del apartamento sabía quién era yo. Me quedé congelado en el lugar. La sangre parecía haber dejado de circular por mis venas. Joel. El susurro provenía de un rincón oscuro de la habitación, y el eco pareció extenderse por las paredes. Era imposible no mirar en la dirección de donde venía la voz, aunque sabía que no debía hacerlo. Intenté dar un paso atrás, pero mi cuerpo no respondía adecuadamente. Algo me retenía allí. El miedo me apretó el pecho, pero antes de poder actuar, el teléfono volvió a vibrar. «Pase, por favor». El mensaje parecía más urgente, más insistente. Estaba a punto de darme la vuelta y correr cuando oí pasos detrás de mí, ligeros pero claros, como si alguien me estuviera siguiendo. Sentía los pies pegados al suelo y el sudor me corría por la frente. Ya no pude controlarme más. Fui a la puerta y al abrirla para salir, vi algo que me dejó aún más helado. En la ventana, allá abajo, una figura oscura me observaba. No pude verlo muy bien, pero la silueta parecía alta y delgada, casi distorsionada. Esa presencia me observaba tan fijamente que me daba la sensación de que nada de lo que hiciera me haría escapar. Salí del apartamento lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Bajé las escaleras corriendo en 2 saltos, sintiendo como si algo o alguien estuviera justo detrás de mí. Cuando llegué a la puerta principal, miré el edificio una última vez y allí, en la ventana del cuarto piso, estaba nuevamente la figura, saludando lentamente. No sabía qué estaba pasando, pero la sensación de ser observado me perseguía. Llamé a mi jefe, sin saber muy bien cómo explicárselo, pero él simplemente me dijo, sabía que esto sucedería eventualmente. Cuando le conté al jefe lo que vi, no se sorprendió. No parecía sorprendido en absoluto.
Por el contrario, guardó silencio por un momento y luego dijo que los repartidores a menudo habían vivido situaciones como esta en ese edificio. No es la primera vez que pasa esto, me dijo y me pidió que lo olvidara. Me contó que uno de los antiguos residentes había desaparecido misteriosamente, que después de eso habían comenzado cosas extrañas y que varios repartidores ya se habían asustado por esa misma sensación, como si algo o alguien los estuviera observando. Y lo peor es que me dijo, no es bueno meterse en esto. Desde ese día, algo parece seguirme. No puedo dejar de pensar en lo que vi, en lo que sentí. Las noches son más pesadas, más oscuras. A veces, cuando estoy en casa, siento como si algo me estuviera observando, como si hubiera una presencia ahí, aunque no pueda verla. Intento ignorarlo, intento seguir adelante con mi vida, pero la sensación de que algo todavía me observa, como si estuviera al acecho, no me deja en paz. Cada vez que paso por un edificio antiguo, o incluso cuando cae la noche, una extraña sensación invade mi pecho, y el miedo de que esa sombra me siga es real. Ese edificio nunca abandonó mi mente. Incluso con el tiempo, las imágenes del cuarto piso, la figura en la ventana y el susurro en el aire me persiguen. Lo que se suponía que sería un parto sencillo se convirtió en la experiencia más extraña y aterradora de mi vida. La peor parte, no puedo explicar lo que pasó. No sé si vi algo real o simplemente mi cerebro me jugó una mala pasada, pero una cosa es segura. Desde ese día, el silencio, la oscuridad y la sensación de ser observado nunca volvieron a ser lo mismo para mí. Hoy ya no soy el mismo Joel. No es solo el miedo lo que queda, sino una sensación de que algo está esperando, algo que me sigue, me observa y que de alguna manera todavía está allí, en ese viejo edificio. Y sé que por mucho que intente escapar, me seguirá de una forma u otra. Lo que pasó aquella noche todavía resuena en mi mente como un susurro lejano, recordándome que tal vez lo que pasó no ha terminado. Quizás apenas estoy empezando. La casa abandonada en el centro. Era una noche normal en el trabajo, nada fuera de lo normal, hasta que llegó el pedido. Estaba haciendo entregas en un barrio antiguo, un poco alejado del centro, y la última entrega me envió a una casa que parecía estar vacía. Esto no me pareció extraño al principio, ya que muchos clientes prefieren que les dejen la comida en la puerta sin ninguna interacción. Al llegar, dejé la comida donde me pidieron a la entrada y ya me iba cuando algo me hizo parar. En la ventana de atrás de la casa vi una silueta, alguien de pie, mirando. La persona no se movió, parecía estar quieta, mirándome directamente. No supe qué hacer por un segundo, como si algo estuviera mal. Me subí a mi bicicleta nuevamente y me alejé, pero algo dentro de mí no estaba tranquilo. Al día siguiente vi que el cliente se había quejado por no recibir el pedido, pero cuando intenté llamarlo, me di cuenta de que el número de teléfono ya no existía. Tenía sospechas, así que decidí volver a la dirección para ver si podía encontrar alguna respuesta. Cuando llegué allí, la casa se veía diferente. No había señales de vida, ni luz, ni movimiento. La calle estaba desierta y el silencio era inusual. Aún así, sentí que algo estaba mal. Entré en un café para preguntar al personal y fue entonces cuando escuché una historia que nunca olvidaré. El camarero del café me miró de forma extraña cuando le pregunté por el lugar, como si supiera algo que yo no. Me dijo que la casa estaba maldita y que nadie había vivido allí durante años. Me quedé en silencio, esperando más información, y él continuó, como si estuviera contando algo que había oído tantas veces que ya no le sorprendía. Según él, la casa había sido utilizada en extraños rituales hace muchas décadas. Se decía que algunos vecinos habían desaparecido y otros, los que intentaron volver a vivir allí, nunca
volvieron a salir de la misma manera, y que hasta el día de hoy, si alguien se acercaba demasiado, sentía una presencia, algo que no era de este mundo. Me reí nerviosamente, tratando de ignorar lo que decía, pero dentro de mí algo no estaba bien. Ya había sentido algo extraño en aquella casa, algo que no era normal. Regresé a mi ruta e intenté dejar atrás el asunto, pero no pude. El peso de todo permaneció en mi cabeza, molestándome cada segundo. Esa noche recibí otro pedido para la misma casa. Cuando vi la dirección, se me revolvió el estómago. Era la casa maldita. Sabía que no podía ignorarlo. Algo dentro de mí me decía que necesitaba ir allí y descubrir qué estaba pasando. Llegué a la casa y esta vez estaba aún más tranquila que antes. No había un alma a la vista y todo estaba en un silencio sepulcral. La puerta estaba abierta, como la última vez, y entré, colocando la comida donde me pidieron. Pero en ese momento, el olor que venía de adentro me hizo sentir náuseas. Era un olor metálico, como si algo estuviera podrido, descomponiéndose. Mientras permanecí allí, una sensación de frío me invadió y la presencia que había sentido la otra vez regresó con más fuerza. Pero esa no fue la peor parte. Oyó los susurros, débiles, casi imperceptibles, que venían del interior de la casa. Sabía que no estaba solo. Al principio pensé que quizá era mi imaginación, pero los susurros se hacían cada vez más claros y cercanos, como si alguien estuviera hablando detrás de mí. Casi no. Me atreví a mirar, pero cuando miré hacia el pasillo vi algo que me dejó sin aliento. Las sombras en las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas, y al final del pasillo una figura se materializó. Era una persona, o mejor dicho, lo que parecía ser una persona. Ella permaneció quieta, con la cabeza gacha, y solo se movió ligeramente, como si estuviera esperando algo. La sensación de que me estaban observando era sofocante. No lo pensé dos veces. Salí corriendo de la casa, dejando la comida atrás, sin importarme lo que pensara la gente. Cuando salí a la calle, me giré y miré por la ventana. Allí estaba ella, la silueta, pero esta vez no estaba quieta. Ella se movió, saludándome lentamente, y yo no podía apartar la mirada. Intenté ignorar la sensación, pero algo dentro de mí sabía que no podía regresar a ese lugar. Al día siguiente, el pedido para la misma casa apareció en mi aplicación de entrega, pero esta vez me negué a aceptarlo. Esa sensación de ser observado no me dejó en paz. Intenté hablar con otros repartidores para ver si alguien sabía más sobre esa casa, pero nadie quería hablar mucho sobre ello. Solo uno de ellos, que parecía mayor, comentó que la casa había sido escenario de varias historias extrañas. Algunos decían que se utilizaba para rituales antiguos, mientras que otros afirmaban que estaba habitado por los espíritus de personas que nunca lograron salir. Un colega me contó que una noche escuchó los mismos susurros que yo, pero no tuvo el coraje de volver allí para averiguar de dónde venían. Tampoco volvió a aceptar nunca más un envío a esa dirección. Todavía estoy tratando de entender qué pasó, pero no puedo. El número de teléfono del cliente desapareció como si nunca hubiera existido. La casa sigue estando allí, pero nadie me ha vuelto a pedir que le entregue nada. En el fondo, sé que todavía hay algo ahí esperando. Y aunque la casa está vacía, los susurros y la sensación de ser observado continúan atormentándome. No soy el mismo. Después de esa noche, cada vez que paso por ese barrio me da escalofríos. A veces me pregunto si, de alguna manera, todo eso todavía me sigue. Y sinceramente, espero no tener que volver allí nunca más. El ritual del ejido. Era tarde por la tarde cuando recibí el pedido. Trabajé como repartidor de pizzas en un pueblo pequeño, y ese día estaba más cansado que de costumbre. Cuando el pedido llegó a una dirección lejana, no me pareció extraño. Después de todo,
El lugar no estaba tan lejos. Lo único curioso fue que el cliente era alguien de quien nunca había oído hablar, y la dirección parecía estar en una zona rural, en medio de un ejido. Cuando llegué al camino de tierra, comencé a tener un mal presentimiento. El lugar estaba aislado, y la casa que buscaba estaba oculta por la vegetación, pareciendo que había estado deshabitada durante años. Aparqué la moto y eché un vistazo a mi alrededor. No había ningún sonido, el ambiente estaba completamente en silencio, lo que me hizo sentir aún más incómodo. La casa parecía estar en pésimas condiciones, las ventanas cubiertas por cortinas oscuras y la puerta de madera casi cayéndose. Aún así, seguí adelante y llamé a la puerta. Nadie respondió, pero la puerta estaba entreabierta, lo que me hizo pensar que tal vez la persona me estaba esperando. Entré vacilante, sin saber qué me esperaba dentro. Fue entonces cuando oí un grito que venía desde adentro. Fue un sonido agudo, una mezcla de dolor y desesperación, que hizo que mis huesos se encongelaran. El grito me congeló, y por un momento me quedé paralizado en la puerta. Lo que se suponía que sería una entrega sencilla, se convirtió en algo mucho más extraño. Me dirigí hacia el sonido, como si algo me atrajera, sin poder resistir. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Cuando entré en la sala principal, vi algo que nunca olvidaré. Un círculo de personas encapuchadas estaba alrededor de una mesa sobre la que había un cuerpo tendido. No pude ver ningún detalle del cuerpo, pero lo que más me impresionó fueron las caras de los demás. Todos estaban mirando fijamente, en trance, como si estuvieran en un ritual. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo a nuestro alrededor fuera oscuro, opresivo. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que no era normal. Los cánticos que murmuraban estaban en un idioma que nunca había oído antes, y el sonido parecía hacer vibrar las paredes. Intenté retroceder, pero cuando di el primer paso, una de las figuras me notó. Sus ojos, visibles debajo de la capucha, estaban fijos en mí con una mirada penetrante. La sensación de ser cazado fue instantánea. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré y corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Oí pasos que me seguían, pero no me atreví a detenerme. Fui a la motocicleta. Entré en pánico el motor y aceleré por el camino de tierra. No sabía si me estaban siguiendo, pero la sensación de que algo estaba detrás de mí todavía me perseguía. Llegué al restaurante, completamente sin aliento, y mi jefe, al ver el estado en el que me encontraba, me preguntó qué había pasado. Pero cuando empecé a contárselo, me interrumpió, como si ya supiera lo que iba a decir. Él se quedó callado y simplemente me pidió que no dijera nada más al respecto. Algo en su reacción me dio escalofríos, como si supiera exactamente lo que había visto y estuviera tratando de protegerme de algo. No entendí nada de lo que estaba pasando, pero no me he sentido bien desde ese día. Mi jefe no me despidió, pero parecía incómodo cada vez que lo mencionaba. Esa sensación de ser visto por esos ojos, ese trance macabro, permaneció en mi mente durante semanas. Decidí que nunca más volvería a realizar entregas en esa zona y ni siquiera volvería a ese lugar. No quería arriesgarme a encontrarme de nuevo con ese círculo de personas o, peor aún, con algo aún peor. Pero aún así, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Meses después, decidí dejar la ciudad y probar una nueva vida en otro lugar. La experiencia me marcó y ya no quise saber más de esas zonas aisladas. Incluso con el cambio, una parte de mí sabía que ese sentimiento de ser seguido nunca desaparecería por completo. A veces me despertaba en mitad de la noche, sintiendo como si alguien estuviera en mi puerta, observándome, igual que aquella fatídica noche. A veces, al pasar por calles desiertas, parecía que todo iba a empezar de nuevo. Hasta el día de hoy, cada vez que veo a alguien con capucha, ya
Sea en las películas o en la calle, mi corazón se acelera. El miedo no desaparece y los recuerdos no desaparecen. A veces me pregunto si ese ritual realmente terminó, o si algo quedó atrás, esperando el momento adecuado para encontrarme nuevamente. Todavía me pregunto si hubo más personas como yo, que vieron lo que yo vi, pero nunca supieron la verdad detrás de lo que sucedió en esa casa aislada. Desearía entender lo que realmente pasó, pero no hay forma de explicarlo. No sabía qué representaba ese cuerpo sobre la mesa, ni por qué la gente estaba allí. No sabía nada más allá del sentimiento de terror que me consumía, y hasta el día de hoy no sé si aquello era un verdadero ritual o simplemente mi mente tratando de darle sentido a lo que veía. Lo que sí sé es que nunca volví a ser el mismo después de aquella noche. La sensación de que me estaban observando todavía me persigue. Cuando estoy en lugares aislados o veo algo que me recuerda a esa casa, me invade un sentimiento de pavor. A veces me pregunto si fue una experiencia única o si, de alguna manera, lo que vi todavía acecha, esperando a su próxima víctima. Ya no tengo coraje para buscar respuestas. Lo mejor es vivir con esa duda y quedarme con lo que vi ahí, donde ocurrió. Pero, por dentro, siempre seré alguien marcado por ese ritual, por esos ojos que me miraron en la oscuridad. Nunca regresé a esa región, pero sé que algo allí, en esas tierras olvidadas, nunca se fue. Algo o alguien todavía está esperando. No sé si puedo llamarlo una experiencia sobrenatural, pero sí puedo asegurar que ese día vi algo que ningún ser humano debería ver. Y sé que, de alguna manera, este mal todavía me persigue. Cargo por apartamento 305. Nunca creí realmente en historias de fantasmas, pero la noche que hice la entrega en el apartamento 305 me hizo cambiar de opinión, y hasta el día de hoy no puedo olvidarlo. Todo empezó con una petición común. Ya era bastante tarde, y la última orden del día me llevó a un antiguo edificio en el centro de la ciudad. Había realizado entregas en esa zona algunas veces antes, y el edificio no me pareció gran cosa, excepto por el hecho de que era bastante viejo. Cuando entré, se me acercó un señor de aspecto anticuado, casi como una caricatura de una persona mayor. Tenía una expresión seria, pero no parecía agresivo. Además de la comida, me pidió un favor: llevar una caja al apartamento 305. Dijo que me daría una buena propina. Acepté inmediatamente. Después de todo, el dinero extra siempre ayuda, y la solicitud parecía sencilla. Al llegar al apartamento, me recibió un pasillo oscuro y sofocante. La puerta del 305 estaba entreabierta y la luz del pasillo parpadeaba con una frecuencia que me hacía sentir incómodo. El olor era fuerte, como si la habitación hubiera estado cerrada durante mucho tiempo. En el interior, el apartamento estaba aún más deteriorado de lo que había imaginado. Muebles viejos, ropa tirada por el suelo y un televisor encendido en una esquina, pero con toda la pantalla llena de estática. No vi a nadie y había un silencio absoluto, salvo el zumbido constante del televisor. Me dirigí al lugar indicado para dejar la caja, pero antes de salir, una voz baja y ronca me advirtió: «No mires al pasillo». Me detuve de inmediato, con el corazón acelerado, y un escalofrío recorrió mi columna. No sé por qué, pero esa advertencia parecía más una amenaza. Intenté irme lo más rápido posible, pero fue entonces cuando vi una foto sobre una mesa. Era una foto antigua del caballero que me preguntó, con otras personas, de aspecto extraño y sombrío. Aquellas figuras parecían de otra época, como si pertenecieran a un tiempo muy lejano. Me molestaba, pero ni siquiera sé por qué, sentía que necesitaba salir de allí. Cuando pasé por el conserje, le comenté la foto y lo que había pasado, y me dijo que nadie había vivido en el 305 durante años. El último residente, me dijo,
Murió en un misterioso incendio en los años 1980. Me perturbó la respuesta del conserje y confieso que esa noche la imagen de la foto no se iba de mi cabeza. El rostro del caballero, con todas las personas que lo rodeaban, parecía seguirme donde quiera que miraba. Llegué a casa y, sin saber muy bien por qué, me encontré pensando en el incendio del que habló el conserje. Sabía que algo no estaba bien, pero traté de convencerme de que simplemente estaba siendo paranoico. Sin embargo, la sensación de que algo no andaba bien solo crecía. Decidí investigar más sobre el edificio y el incendio mencionado. Pasé horas en Internet navegando por sitios web antiguos, archivos de noticias e incluso foros locales. Finalmente encontré una referencia al incendio en el edificio. Un incendio destruyó el apartamento 305 en la década de 1980 y los informes fueron contradictorios. Algunos dijeron que el incendio fue accidental, otros dijeron algo más siniestro. Había rumores de que el antiguo residente, el señor que me hizo la solicitud, estaba involucrado en actividades extrañas, pero nadie sabía con certeza qué sucedió. Lo más aterrador de todo fue descubrir que el hombre de la foto era, de hecho, la víctima del incendio y nunca había sido identificado oficialmente. A la mañana siguiente no pude ir a trabajar. Esa sensación de incomodidad persistía y todavía no podía comprender por qué la petición me había afectado tanto. La idea de haber estado en el apartamento 305 parecía perseguirme, como si hubiera sido parte de algo que no entendía. Pasé todo el día pensando en esa foto y en las palabras del conserje, pero lo que me hizo aún más paranoico fue el hecho de que, en los días siguientes, comencé a sentir que algo era diferente, como si lo estuvieran observando. Sabía que necesitaba volver al edificio. Algo dentro de mí me decía que necesitaba hacer esto, como si hubiera una respuesta que encontrar. Cuando regresé al sitio, el edificio parecía aún más oscuro que la última vez. El pasillo estaba vacío y silencioso, y la luz del suelo estaba apagada. Fui a la recepción, pero el conserje no estaba allí. Decidí subir de nuevo al 305, sin un motivo claro, solo un impulso. La puerta estaba entreabierta, como la última vez. Pero a diferencia de la primera visita, no había estática en el televisor. Era como si ahora el apartamento estuviera completamente en silencio. Entré y la sensación de incomodidad que sentí en mi primer día se multiplicó. La foto todavía estaba allí, sobre la mesa, pero algo había cambiado. Sentí una presencia en el aire, como si alguien me estuviera observando, esperando que hiciera algo. La caja que había tomado ahora estaba en el medio de la habitación, abierta, pero no había nada dentro. No sé qué me llevó a abrir la caja, pero lo hice. Dentro había un trozo de papel viejo con un mensaje que no podía leer bien. Estaba escrito de forma extraña, como si estuviera en un idioma que no reconocía. El papel parecía desmoronarse en mis manos. Dejé la caja en su lugar y salí rápidamente, pero cuando miré hacia el pasillo, vislumbré una figura al final. Fuiste tú quien me lo preguntó, ahí parado, mirándome. Corrí hacia las escaleras y la figura desapareció antes de que pudiera gritar. Al salir del edificio, la sensación de que algo me perseguía se intensificó. Era como si todo el entorno me consumiera, haciéndome parte de algo que no debería estar allí. La idea de que el incendio no había sido un accidente empezó a tener más sentido, y algo dentro de mí me decía que el anciano estaba detrás de todo. No sé cómo explicarlo, pero desde ese día siento que algo no se resolvió ahí, como si el fuego no hubiera sido el final, sino solo el comienzo de algo más oscuro. En los días siguientes comenzaron los sueños. Fueron sueños vívidos, en los que estaba dentro del apartamento 305, viendo la foto, escuchando los susurros y sintiendo esa presencia cada vez más fuerte. En uno de los sueños,
volví a ver al Señor, pero ahora me llamaba por mi nombre, diciéndome que ahora yo era parte de eso, que no podía escapar. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que él estaba allí, observándome desde la puerta. Eso empezó a afectarme emocionalmente. Me sentía cada vez más atrapado por una sensación de impotencia, como si no tuviera control sobre nada. Lo peor de todo es que, a medida que pasaba el tiempo, comencé a ver destellos del apartamento en lugares aleatorios, en los reflejos de las ventanas, en los espejos e incluso en fotografías. Había algo en esa foto que me carcomía y no sabía cómo manejarlo. Fui a un psicólogo pensando que me estaba volviendo loca, pero me dijo que simplemente era estrés laboral. Sabía que no era eso. Lo que yo estaba experimentando no era algo psicológico, era real y me atormentaba de una manera que no podía controlar. Intenté evitar el edificio, intenté olvidarlo todo, pero los recuerdos del apartamento 305, de la caja, de la figura en el pasillo, continúan atormentándome. De vez en cuando paso por delante del edificio y la sensación de ser observado regresa inmediatamente. Y por más que intento alejar esos recuerdos, siento que algo allí aún no ha terminado. El viejo, la caja, el fuego. Puede que nunca descubra toda la verdad, pero sé que, de alguna manera, algo todavía me sigue. La sensación de que algo me perseguía no desapareció. De hecho, solo aumentó con el tiempo. A veces te veo en mis sueños, con tu mirada vacía, como si me llamaras para volver, como si aún hubiera algo sin resolver. Pero la verdad es que sé que no puedo volver atrás. Algo en el apartamento 305 me ha afectado, y no importa cuánto intente ignorarlo, siento que siempre está cerca, esperando. A veces veo su figura en las sombras o en los reflejos rápidos de los escaparates, pero cuando lo miro directamente, desaparece. Sé que no es solo mi mente jugándome una mala pasada, porque la sensación de ser observado nunca desaparece. Hoy, lo único que me queda son los recuerdos de aquella noche y la sensación constante de que todavía estoy conectado a ese lugar. Nunca volví al edificio y honestamente nunca lo haré. Por mucho que quiera encontrar respuestas, lo que viví esa noche no se puede deshacer. El apartamento 305, el viejo, la caja, permanecen conmigo, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Y quizás la mayor pesadilla de todas es saber que por mucho que intente olvidar, hay algo ahí que nunca me dejará en paz.